Entonces, en nombre de Dios, la patria y la nueva Constitución, se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, la cuenta. La comisión ha recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, mediante el cual remite informes sobre glosa presupuestaria que entrega antecedentes sobre niños, niñas y adolescentes y adultos fallecidos en las diversas áreas de intervención del Servicio Nacional de Menores durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2020. Una comunicación también de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Consejo para la Transparencia, mediante la cual hacen llegar a la Comisión una carta que da cuenta de las preocupaciones y observaciones con motivo del nombramiento de los nuevos consejeros. Respecto a este punto, recuerdo a sus señorías que la Comisión está convocada el día de mañana para tratar la proposición del Ejecutivo y está especialmente invitado el ministro secretario general de la Presidencia, señor Monker. Eso respecto de la cuenta, presidente. Gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Si no hay palabra, sería importante, secretario, que la carta, no he podido leerla, pero me imagino que es sobre a propósito de la propuesta que hay mañana de discusión de los dos candidatos y candidatas que han sido propuestos. Sería importante que esta carta sea anexada a ese expediente que nosotros hemos, de acuerdo a la nueva modalidad, para quienes nos están siguiendo la discusión, en el caso de nombramiento de altas autoridades que nos corresponde a la Comisión de Constitución, como pueden ser el Contralor, ministros de la Corte Suprema, o en este caso del Consejo para la Transparencia, se abre un plazo en el cual todos los ciudadanos pueden hacer llegar sus recomendaciones, sus opiniones, y eso luego se tiene una carpeta que se tiene a la vista por todos los senadores a la hora de tomar la decisión. Entonces, lo que sería importante, Rodrigo, que se adjuntara y mañana se diera cuenta de esta carta con otras que habrán llegado, opiniones o de distinta naturaleza, para que esté todo en un solo legajo. Perfecto, presidente. Perfecto. ¿No hay más preguntas sobre la cuenta? Entraríamos entonces a la orden del día. Señor secretario. Sí, señor presidente. Bien, la tabla del día de hoy, señoras y señores senadores. La sesión del día de hoy está convocada de 10:30 a 12 horas para iniciar el estudio del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para facilitar la suscripción de patrocinios y la declaración e inscripción de listas de candidaturas independientes con mira a la elección de los integrantes del órgano constituyente que se refiere a su disposición 29ª transitoria. A estas sesiones han sido especialmente invitados el ministro del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, don Cristian Monkever, quien viene acompañado del jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, señor Máximo Pavés. También nos acompañan del Servicio Electoral el presidente de su Consejo Directivo, don Patricio Santamaría, el director nacional del servicio, señor Raúl García, y el secretario abogado del Consejo Directivo, señor Álvaro Castañón. Y también nos acompaña en esta sesión, en representación del Grupo de Independientes Neutrales, el integrante del Consejo Ejecutivo, señor Leonardo Moreno. Eso, señor presidente, respecto de quienes están invitados a la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Y en ese mismo orden de cosas le daríamos la palabra al señor ministro, no sé si está conectado, el señor ministro Cristian Monkever, y luego en el mismo orden al director del Servicio Electoral y a Leonardo en esa misma línea. Si tenemos al ministro... Presidente, ¿sí? ¿hace una relación la Secretaría primero o no? Perfecto, perdón, Rodrigo, adelante. Bien. Señoras y señores senadores, corresponde iniciar el estudio del proyecto ya mencionado y que se encuentra en segundo trámite constitucional. Esta iniciativa tiene su origen en una moción de los diputados señores Pepe Out, Gabriel Boric, Juan Luis Castro, Luciano Cruzcoque, Carlos Abel Jarpa, Andrés Lonton, Fernando Mesa, Víctor Torres, Francisco Undurraga y Matías Boca. Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 27 de octubre del presente año, disponiéndose que su estudio pase a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Su objetivo es modificar la disposición 29ª transitoria de la Constitución Política que autoriza la conformación de listas de candidatos independientes a la Convención Constitucional con el fin de rebajar el número de ciudadanos que se requieren para respaldar la inscripción de un candidato independiente o una lista de candidatos independientes. Asimismo, se permite que el patrocinio de candidaturas independientes se pueda realizar con los resguardos de seguridad correspondientes mediante una plataforma electrónica dispuesta por el Servicio Electoral. El proyecto se estructura en un artículo único que se divide en 4 números. El primero procura precisar que se pueden presentar como candidatos a constituyente no solo listas de candidatos independientes, sino que también independientes fuera de lista. El segundo precisa que los candidatos fuera de lista deberán reunir el respaldo de ciudadanos independientes que representen un número igual o superior al 0,2% de los electores que hubiesen sufragado en el respectivo distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones. El tercer número rebaja en 2/3 la actual exigencia, respaldo exigido a las listas independientes que se presentan a la elección de constituyente. De acuerdo con la norma aprobada por la Cámara de Diputados, basta con el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,5% de los electores que hubiesen sufragado en el respectivo distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones. Se precisa que los patrocinios de la lista se obtendrán de la sumatoria de los patrocinios individuales de los candidatos y candidatas que lo conforman. El último número establece que el patrocinio de candidaturas independientes a que alude este artículo se podrá realizar a través de una plataforma electrónica dispuesta por el Servicio Electoral a la que accederá previa autentificación de identidad. Asimismo, se precisa que el Servicio Electoral generará la nómina de los patrocinantes en tiempo y forma para efectos de la declaración de la respectiva candidatura. Esta plataforma deberá cumplir con los estándares de seguridad necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento. Las normas de este proyecto requieren, para ser aprobadas, del voto conforme de los 3/5 de los senadores en ejercicio, en conformidad a lo que establece la primera parte del inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política. Eso, señor presidente, respecto de la relación que puede hacer la Secretaría en materia del estudio de esta iniciativa. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces le damos la palabra al Ejecutivo en este tema. Esperamos al ministro Monkever que pueda exponer. Presidente, Don Max Pavés. gusto saludarlo a usted por su intermedio a la comisión. El ministro está, si quiere, podemos invertir el orden de los invitados, porque el ministro está acá, estamos aquí en la Cámara de Diputados en una jornada que usted sabe que es de harto ajetreo. Lo estoy llamando, pero está acá y se va a conectar, si le parece a usted. Perfecto, Max, ningún inconveniente. Escuchamos mientras tanto al CERVEL y ahí usted trate de procurar que el ministro pueda sumarse posteriormente. De inmediato, gracias, presidente. Dejamos a don Patricio Santamaría, y antes, Patricio, de escuchar su opinión sobre este proyecto, yo quiero expresar mi reconocimiento al trabajo que hizo el CERVEL en el plebiscito. Nosotros aprobamos un proyecto de ley que lo tramitamos en el último momento, de lo que se llamaba plebiscito seguro, de buscar medidas para poder llevar adelante un plebiscito que todos suponíamos que iba a ser tremendamente dificultoso por las condiciones de concentración, de desplazamiento, de funcionamiento de los vocales, de todos los equipos. Y la verdad es que nosotros a las 9:30 de la noche teníamos los resultados tanto de las dos opciones. No hay discusión, no he escuchado ninguna reclamación, no he escuchado ninguna inconveniente, más allá de lo pintoresco que hay situaciones de un vocal que se escapa o alguien que llegó un poquito pasado de trago. Son cosas anecdóticas, pero quiero ahí, Patricio, expresar un reconocimiento, y creo que es importante también, así como llamamos y hacemos puntos por inconvenientes, por dificultades, por negligencias, por atrasos, creo que también hay que hacerlo. Y es muy bueno. Escuché el concepto que me gustaría que en algún momento lo refirieras, de los facilitadores electorales, creo que así se le llamaba, que había un conjunto de actores que parece que se contrataron para ayudar en las disposiciones. Entonces, claramente se notó bien el servicio. Creo que es correcto
entregar ese reconocimiento a través de tu persona, a todo el personal, y yo le pediría también a la comisión que pudiéramos hacer llegar una nota a la asociación de funcionarios o a la directiva, no sé cómo poder llegar al presidente, pero también a sus funcionarios, que nos ayude ahí la secretaría luego para ver cómo lo hacemos llegar, para que llegue en definitiva, porque en las regionales también hubo un buen criterio y hay un equipo, digamos, en toda la línea de hacerlo. Y eso. Así que habría acuerdo de eso, si le pediría a la comisión ¿Acuerdo? que lo enviáramos y nos ponemos de acuerdo ahí a quién va dirigido a Patricio, pero también para que pueda distribuirse a todas sus asociaciones y regionales. Patricio Santamaría tiene la palabra sobre esta. Perfecto. Primero que nada, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a los demás senadores y senadoras. Agradezco el reconocimiento. Está presente también el director nacional del servicio, don Raúl García. Y en verdad el servicio electoral es un equipo, lo conversábamos antes, muy especial desde el punto de vista de funcionarios con experiencia, algunos que organizaron el plebiscito de 1988, fueron reclutados en su momento por don Juan Ignacio García, que es un poco el gestor de esta herencia que recibimos y que hemos tratado más bien de conservar y de no dañar, sino que al contrario ir enriqueciendo. Evidentemente este es un trabajo de equipo, 420 personas bajo la dirección superior del Consejo Directivo y la dirección técnica de administrativa de don Raúl García, que también ha recibido directamente de su parte este reconocimiento. Decíamos que el plebiscito es de todas y de todos, y eso se cumplió. Si no hubiera sido por los 240.000 vocales que estuvieron en un 74% constituyendo las mesas el día sábado y en un 100% a las 10:09 de la isla de Pascua, hora 12:09 del Conti, no hubiéramos podido llevar adelante esto. Si además los electores, las electoras no hubieran superado cierto temor que había por temas de violencia o básicamente por la pandemia, no habríamos tenido este resultado que superó el 50%, y un poco en las palabras del senador Insulza, cuando tengamos un padrón realmente actualizado y se nos otorguen las facultades para ajustar el padrón, sin duda es una cifra superior. En todo caso, con estas mismas reglas del juego, la mayor votación de la historia del país en términos de votos absolutos, y superamos el 50% de participación, lo que ya nos deja tranquilos, pero también con muchas ganas de seguir colaborando en esto. Especial mención, usted lo señalaba, a los facilitadores, 15.300 aproximadamente facilitadores, que fue una idea que surge de conversaciones con la sociedad civil, al interior del Consejo, con la dirección, en reuniones diarias que tenían coordinadas por nuestro director, y creo que fue el gran acierto. Muchas de las personas se han referido precisamente a esto, facilitadores con pecheras del CERVEL, donde había presencia de la institución y que se preocupaban desde la higienización de las manos con alcohol gel hasta orientar a las personas o acompañar incluso a las personas mayores hasta las respectivas mesas, además de una manera agradable, afectuosa, que son cosas que a veces nos faltan en las relaciones humanas que se están dando en nuestra sociedad. Sí, creo que eso es algo que ya se incorporó a los próximos eventos electorales. Y termino agradeciéndole el reconocimiento, y también haciendo un reconocimiento, como lo he hecho en otras oportunidades, al Congreso y al Poder Ejecutivo. Este era un plebiscito que no estaba en el cronograma electoral. Esto surge de la libertad de expresión y del derecho de petición de las personas. Evito todo lo que son hechos de violencia, que obviamente no deben considerarse y son repudiables, pero ante una situación muy generalizada que se produce, nos encontramos de pronto con un plebiscito que no estaba regulado ni en la Constitución ni en las leyes, y que rápidamente hubo que darle un marco general mientras se organizaba. Y además de eso nos cae de pronto la pandemia,
de tal manera que también agradecer a la Comisión de Constitución, agradecer al Congreso por la rapidez en que se tramitaron algunos proyectos de ley y sobre todo por la confianza que tuvieron en entregarle facultades al servicio electoral para que pudiera de alguna manera dejar de aplicar normas que son permanentes de la legislación electoral por normas que aseguraran sobre todo la seguridad sanitaria del plebiscito. Pero junto con eso, y para entrar en tema y no demorarnos mucho más, nosotros como Consejo Directivo, a partir de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Política, también obtuvimos un acuerdo unánime. Los 5 consejeros, teniendo a la vista el artículo 18 especialmente, en lo que señala que la Constitución garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos, sacó y comunicó al Ejecutivo y también a este Congreso la necesidad de revisar al menos las normas que surgían de la primera reforma constitucional, donde evidentemente había una diferencia que desde el punto de vista técnico, yo no hablo de política en esta etapa de mi vida, sino desde el punto de vista técnico, resultaba claramente afectaba, digamos, los derechos de los y las independientes. Hoy día un partido político se forma con el 0,25%, ¿no es cierto?, o con 500 personas, cualquiera sea el número mayor, y además la afiliación, la formación del partido político se puede hacer con la clave única vía online en una plataforma digital que desarrolló el servicio. Por otra parte, en el caso de las candidaturas independientes, los patrocinios aumentaban al 0,40 y 1,5 en el caso de las listas, evidentemente era mayor, y además debía realizarse de manera presencial y ante notario público, sabiendo y conociendo la situación de las notarías, de tal manera que nos parecía que lo razonable, no vamos a opinar sobre el porcentaje o quórum que se establece en el proyecto, porque eso es un tema bien que deben resolver los señores senadores, pero 0,20 ya es más cercano al 0,25 que se le pide a los partidos. Y lo que no nos cabe, digamos, ninguna duda es que considerando, entre otras cosas, las razones sanitarias y el tema de la pandemia, es precisamente la posibilidad de que los patrocinios puedan de alguna manera realizarse vía clave única en una plataforma que está desarrollando y que va a poder desarrollar con absoluta seguridad el servicio electoral. Comentarles que ya en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputadas y Diputados está aprobada una norma similar para el resto de las elecciones de autoridades. Y ese es un tema que seguramente hoy día a las 3 de la tarde estamos convocados. Ese proyecto puede ser que quede ya para ser tratado en la sala, de tal manera que nosotros lo vemos como un avance, como el cumplimiento de la Constitución, y es lo que podría comentar desde el punto de vista técnico. Podemos cumplir con lo que establece el proyecto y es lo que podría informarle el presidente. Muchas gracias, Patricio, por la exposición. Es importante también ahí estar a disposición con tu equipo para poder recibir consultas o algunos procesos de el funcionamiento del propio CERVEL, que creo que es importante en partidos políticos o en constitución de listas o algunos otros ejemplos o circunstancias que se hayan podido desprender del proceso electoral. Creo que es importante, y tomando en cuenta ahí también vamos a hacer un par de consultas en relación a las primarias que ustedes las primarias legales que se han convocado ahora en noviembre y para gobernadores, para alcaldes,
que creo que también ahí es bueno hacer un par de precisiones. Vemos al ministro Cristian Monkever, que ha podido incorporarse, está, me imagino, participando en la discusión o en la sala con el proceso de acusación constitucional, y entendemos, ministro, sus excusas, pero tiene el secretario y también ha intervenido el presidente del directorio del CERVEL, Patricio Santamaría. Sí, presidente, ¿me escucha bien o no? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, un gusto de verlo, encantado. Entiendo que por aquí está el senador Galilea, ¿no? No está presente. No está en este momento en la pantalla, pero ha estado siguiendo la discusión. No, era solamente porque voy a dar una licencia ante partir, como está de cumpleaños, era para desearle feliz cumpleaños hoy día. No sé. Esas cosas no se celebran en esta comisión, ministro. No sé. Para partir bien. Está vedado. Para partir bien. Oiga, presidente, mire, primero que todo agradecerle la disposición. Aquí me conseguí una salita. Bueno, la gracia del Zoom permite esto. Efectivamente estamos con agenda intensa, pero me conseguí una salita en la cámara y me permite, que no es una salita, es la sala Juan Busto, como ustedes saben muy bien, gran jurista y diputado que me tocó además compartir con él en la Comisión de Constitución en todos los años que yo estuve y lo pude conocer a profundidad. Y aparte de ser un gran jurista, una gran persona. Aprendí mucho de él, así que se le echa de menos muchas veces. Presidente, en lo concreto, en el proyecto, esta es una moción parlamentaria, como bien se hizo y se señaló en la relación, que dice relación con la participación de los independientes. Hace unos días atrás estuvimos en una sesión maratónica, se recordarán, donde tocamos este tema tangencialmente respecto de la participación de los independientes y señalábamos algunos temas que ya estaban no estaban claros o estaban en cierta duda por algunos parlamentarios, algunos senadores y senadoras, evidentemente, porque hay mucha legislación que se ha avanzado en esta materia y que hemos puesto en esta materia, que dice relación de cómo vamos a enfrentar el proceso constituyente. Y el proceso constituyente tiene una decisión de parte del Congreso de manera casi unánime de facilitar la participación de los independientes. Y en ese sentido, entendemos también que es muy distinta la participación de los independientes y de su intensidad en la convención versus en la habitualidad de las elecciones de diputados y de senadores o de otros cargos de elección popular donde los independientes sí tienen la posibilidad de participar, donde está asegurada a través de del patrocinio, de la recolección de firmas, del patrocinio de alguna persona, de las personas en las diferentes regiones, pero efectivamente en la convención y por el Congreso se decidió darle un tratamiento especial a los independientes. Y por lo tanto, hoy día existen normas que son muy positivas, que permiten esa mayor participación. Y no voy a ahondar en eso porque ya lo habíamos abordado anteriormente, que es relación, por ejemplo, con la conformación de listas, con la disminución de ciertos requisitos. Pero, con motivo de la pandemia, nos encontramos con dos situaciones que eran bien complejas y que a nuestro juicio había que corregir. Y además van en la línea de la fuerza y el esfuerzo de trabajo que hemos venido realizando con el servicio electoral, con quien tengo la mejor de las coordinaciones y tengo que felicitar porque hicimos un trabajo muy potente, y digo hicimos porque creo que también ayudamos honestamente y modestamente a contribuir a que tuviésemos un plebiscito que fuera un éxito. Siempre lo dijimos y a veces pasa colado, pero es importante a veces tirarle flores a quienes formaron parte de esta organización. Que tengamos un plebiscito en tiempo de pandemia con participación histórica y con el temor de la ciudadanía en torno a los contagios y habiéndose cumplido de buena manera esa labor es digno de aplauso y de reconocimiento. A todos los que trabajaron, desde el servicio electoral, desde el gobierno, desde la Fuerza Armada, desde las policías, desde los voluntarios, los facilitadores, los alcaldes, en fin. Entonces, en ese proceso de complejidad producto de la pandemia y de las normas, porque esto no fue casualidad, fueron ustedes mismos en el Congreso que autorizaron estas normas, yo participé de ese debate y lo empujamos bastante, nos encontramos con que la posibilidad de que los independientes en épocas de pandemia puedan inscribir sus candidaturas, vale decir, más que inscribir, lograr el patrocinio y el apoyo de la ciudadanía a sus candidaturas se hace complejo porque hoy día existe una norma, y como bien se sabe, que permite el patrocinio de candidatura independiente y debe suscribirse ante notario. Vale decir, es una manera presencial.
Y esta manera de suscribirse ante notario dice que hay toda una ley general de votación y escrutinio, señala que tiene que declararse bajo juramento, promesa de no estar afiliados a partido político, vale decir, concurre una persona a la notaría a patrocinar, a suscribir una candidatura de alguna persona, de algún candidato o aspirante a candidato, y tiene que señalar una serie de cosas. Una, que estar bajo juramento, promesa de no estar afiliado al partido político, pero originalmente tiene que ir donde una notaria, y después viene una serie de requisitos en relación a qué notaría, en qué lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hace la ley en ese minuto es generar un ministro de fe, que es el notario, el que certifica la autenticidad de la persona que va a concurrir a la notaría, a patrocinar una firma, y esa serie de antecedentes posteriormente se reúnen bajo ciertos criterios que el propio Servicio Electoral ha señalado previamente, con un cuaderno, con una hoja de firmas, etcétera, y se concurre, como lo habremos recordado en esas imágenes, cuando llegan los candidatos con sus cajas de firmas a presentarse, cuando son independientes, al CERVEL, al Servicio Electoral, para poder inscribir su candidatura. Y de ahí viene todo un proceso de revisión de firmas. Pero, extrañamente, y no digo extrañamente porque hemos ido cambiando la legislación y tenemos hartos avances en esa materia, en materia de patrocinio de firmas de independientes no existía el sistema digital y por lo tanto creíamos que era el minuto de empezar a hacerlo. ¿Y qué es lo que hicimos? Se presentó una modificación para que los independientes que quieren ir a la convención puedan suscribir sus firmas, o sea, patrocinar sus candidaturas, no solamente de manera presencial, que sigue vigente, si es que así lo quisieran, sino que también de manera digital, de manera remota. Y así como existe un ministro de fe, que es el notario, va a existir otro ministro de fe, que es el servicio electoral, con una mesa de trabajo que nosotros, cuando vimos que esta modificación iba avanzando, nos juntamos con el servicio electoral y buscamos una fórmula técnica que desde el punto de vista digital fuera segura. Porque una cosa es patrocinar, porque si ustedes se fijan en la suscripción de la firma del patrocinio de manera presencial, uno suscribe la candidatura, la apoya, y está el notario que le pide el carnet y verifica que yo sea, o el funcionario de la notaría. ¿Se pueden producir engaños? Claro que se han producido, y hubo notarios que perdieron su cargo y dejaron sus funciones producto de que patrocinaron candidaturas y no habían verificado la autenticidad. Entonces, por lo mismo, presidente, en entregarle esta facultad al Servicio Electoral como ministro de fe, lo que buscamos con el Servicio Electoral es que no solamente exista una suscripción o un patrocinio de la candidatura con la sola llenar un formulario y enviarlo, sino que se creara un sistema donde hubiese una autentificación de identidad. Y eso es lo que se redactó en la norma. Y por eso me he detenido en esto, porque lo que se busca no es solamente facilitar, sino que también exista un rol de ministro de fe del Servicio Electoral que de manera digital verifica o se cerciora o busca cerciorarse, tal como lo hace el notario. Puede ser engañado, claro, los sistemas presenciales y digitales pueden ser engañados, lo sabemos, pero que la ley ponga todas las cortapisas necesarias para que haya seguridad respecto de la persona que va a ejercer su cargo, porque sabremos, imagínense, lo que puede significar que el día de mañana un convencional elegido, independiente, haya suscrito su firma y aparezca después una señora, lo típico, en algún reportaje diciendo yo nunca firmé por ese candidato. Entonces, dejaría muy en entredicho su patrocinio de candidatura, más allá de que después la ciudadanía lo haya votado y lo haya elegido. Entonces, por eso buscamos un procedimiento y una fórmula con el servicio electoral en esta materia, y ustedes la norma la han visto, que dice que el patrocinio de candidatura independiente, a que alude el inciso segundo, podrá realizarse a través de una plataforma electrónica dispuesta por el servicio electoral, a la que se accederá previa autentificación de identidad. Ahí es la frase que a nosotros nos parecía que era la necesaria. En este caso, se entenderá suscrito el patrocinio de la respectiva candidatura a través de los medios electrónicos, por medio de esta plataforma, y ahí sigue la normativa. Pero que lo que buscábamos era no solamente llenar un formulario y enviarlo, como quien suscribe algún tipo o hace alguna solicitud de medios digitales, sino que existe una autentificación de identidad, y eso el servicio electoral y los especialistas y los técnicos y nuestros equipos lograron llegar a una fórmula que nos permita rápidamente poder implementar eso. Y en paralelo, presidente, para terminar y no alargarme, los parlamentarios presentaron indicaciones respecto del número de firmas que se requieren en cada distrito para poder patrocinar un candidato. Todos sabemos que hoy día la norma ya se rebajó, ¿no es cierto?, a 0,4 y 1,5, dependiendo si el candidato va individualmente o va de manera colectiva,
Y en el caso de lo que se propuso en la comisión, se propusieron un montón de alternativas y se dejó como fórmula 0,2 y 0,4 como fórmula de número de firmas requeridas, 0,2 y 0,4 de la última elección parlamentaria en ese mismo distrito. ¿Ok? Yo, si quiere, presidente, le podemos enviar de inmediato una simulación, se la puedo enviar inmediatamente a la Secretaría para que la tengan los parlamentarios, de lo que significa el 0,2 y el 0,4 en cada uno de los distritos, en número de firmas, en cantidad de firmas. En el distrito del senador Insulza, don José Miguel, poder saber exactamente cuántos son las firmas que significa 0,2, que son 100 y algo, lo tengo aquí y se la voy a mandar de inmediato, y cuánto significaría el 0,4. Y así sucesivamente en los 28 distritos electorales. Entonces, como gobierno, presidente, evidentemente nos interesa que esta reforma salga adelante. La apoyamos con una indicación sustitutiva en la primera parte, en lo que dice relación con los medios electrónicos. Trabajamos con el CERVEL, apenas se presentó esta fórmula, inmediatamente nosotros montábamos una mesa de trabajo, porque tenemos una muy buena coordinación, montamos una mesa de trabajo, llegamos a esta fórmula, tiene el informe, etcétera, y nos permitió poderla aportar al debate, y se aprobó en forma unánime en la comisión y también en la Cámara. No sé si unánime exactamente, pero entiendo que casi unánime. Tengo ahí mi duda para no equivocarme. Y respecto de los guarismos, eso sí fue de debate parlamentario y se llegó a la conclusión también bien mayoritario y bien unánime, casi unánime, perdón, respecto del 0,2 y el 0,4. Para el gobierno, presidente, sumamente importante la participación de los independientes en el proceso que se nos viene, entendiendo que juegan un rol distinto que en la política o en las elecciones habituales de representantes, donde los partidos políticos juegan un rol relevante, y todos lo sabemos, y además bastante insustituible en cuanto a su función, porque los partidos también canalizan la participación de los independientes, muchas veces acogiéndolos en sus listas, y ustedes lo ven, muchas veces parlamentarios que permanentemente son independientes y siguen como independientes y forman parte de los pactos, de los diferentes pactos o coaliciones o partidos políticos que se presentan a las elecciones. Entonces, a nosotros nos interesa mucho su participación, nos interesa mucho que esta norma salga y pronto, tal como lo hemos conversado y lo hemos dicho en los medios de comunicación. Yo creo que hay dos temas que son bien importantes y que deben resolverse pronto. Este es uno de ellos, y el otro es el que ya se resolvió por la comisión y que se va a revisar por la sala del Senado en relación a los escaños y a las cuotas por discapacidad y a los escaños de los pueblos indígenas. Y este es otro de los temas que a nuestro juicio requieren rapidez, certeza, porque ya a partir de los primeros días de noviembre, los próximos días, empieza el proceso formal de recolección de firmas, de patrocinio, etcétera, y por lo tanto es bueno tener reglas claras en esta materia. Así que, presidente, si es necesario, y usted lo estima, pero yo sé que a lo mejor como lo estimen, las celeridades, los aportes, los complementos, todo lo que sea necesario, aportarlo para poder facilitar la discusión. Desde ya le voy a dejar enviado al WhatsApp o al correo de la Secretaría de inmediato el número de firmas de cada uno de los distritos, cómo quedarían en cuanto a simulaciones respecto de 0,2 y 0,4. Eso, presidente, y vuelvo a reiterar el agradecimiento por la invitación agradecer la invitación a la comisión, y nuevamente las felicitaciones por el tremendo trabajo que se hizo para este plebiscito por parte de todos, de ustedes, del CERVEL, de nosotros como gobierno y de la ciudadanía fundamentalmente, que participó masivamente. Gracias, ministro, por la exposición, y vaya también un saludo de reconocimiento formal a nuestro colega Rodrigo Galilea en su cumpleaños número 65, creo que está cumpliendo en esta saludarlo. Pasamos a continuación a escuchar a Leonardo Moreno, también representante de una organización de independientes que nos han hecho llegar su solicitud y que está aquí presente con nosotros. Leonardo tiene la palabra, y antes de eso le pediría al ministro que esa simulación llegara a la Secretaría, y también Rodrigo que se distribuyera para tenerlo a la vista, y también tal vez agregarlo en ese comparado que siempre nos hace la Secretaría para efectos de texto. Es importante identificar en cada una de las circunscripciones en qué se traducen esos porcentajes. Leonardo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a toda la comisión.
Primero, me presento, estoy en representación de Independientes No Neutrales, que es un conjunto de hombres y mujeres independientes de los partidos políticos, como su nombre lo indica, ¿no? De distintas generaciones, actividades, regiones y profundamente comprometidos con la actividad pública y particularmente con el momento constituyente que vive el país. Venimos del mundo de la cultura, del arte, del tercer sector, de regiones, de la academia, emprendimiento, entre muchos otros sectores, y nos hemos propuesto reflexionar colectivamente sobre el futuro del país, particularmente en lo que nos aboca una nueva constitución. Así que desde ahí le damos las gracias a la comisión, por su intermedio, señor presidente, por esta invitación. Nosotros nos inscribimos en el CERVEL para participar también en el plebiscito, ¿no es cierto?, como apoyando la opción apruebo y Convención Constitucional, así que también hemos tenido un contacto muy cercano con Patricio Santamaría, presidente del director, y también con las personas que lo integran. Nosotros, bueno, y la razón fundamental por la cual estamos acá es precisamente el convencimiento que tenemos de que en este proceso tan importante que lleva adelante el país no podemos quedar ausentes cerca del 95-96% de los chilenos y chilenas que como independientes, ¿no es cierto?, optamos muchas veces por los partidos políticos en el momento de la votación, pero también queremos tener mayores posibilidades de incidencia en algo tan trascendental para el país. Creemos que también es nuestro aporte para poder dejar de manera urgente atrás nuestra crisis que tenemos como sociedad. Nosotros, y quiero saludar por su intermedio también a la cantidad de otros grupos de independientes que están siguiendo esta sesión, muy interesados en lo que aquí se discuta, precisamente por aquellas cuestiones que para nosotros son de particular atención. Quisiera señalar que, y ya lo ha dicho el ministro y lo ha dicho también el presidente del directorio de CERVEL, ¿no es cierto?, que lo aprobado por la Cámara de Diputados en las materias de inscripción electrónica, que simplifica algo que por partidas sanitarias era prácticamente imposible de poder llevar adelante, y también por la rebaja de la firma, se nos estaba pidiendo un número inicial, o todavía está así, mientras no se corrija, ¿no es cierto?, y no salga el proyecto de ley, una cantidad igual a formar 6 partidos políticos, además en un plazo extremadamente breve. Por tanto, lo que realmente nos motiva es que los independientes, los y las independientes que quieran participar estén precisamente en aquello que también ya se ha señalado anteriormente en esta sesión, que esté garantizado por una plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos, cuestión que está señalada en el artículo 18 de la Constitución Política de la República. Hay 3 puntos adicionales, señor presidente, que nos interesaría plantear con mucha fuerza y con mucha claridad hoy día, que son adicionales a aquellos que ya se han señalado y que creemos que existe, ¿no es cierto?, el consenso suficiente para poder ser aprobados, como son la firma electrónica y el rebajo en el número de firmas. El primero dice relación con una medida aprobada por esta comisión referida a la cuota para candidatos en condiciones de discapacidad. Aquí hay un pequeño inconveniente, dado que ustedes rebajaron a un 5% ¿no es cierto?, a nivel nacional para los partidos, y en el caso de los independientes se fijó en los pactos electorales, debería decir en realidad no sé si las listas, que se compongan de más de 6 candidatos, tenemos que tener por lo menos una persona con discapacidad, lo que eleva una vez más una diferencia. Para el caso de los independientes ya no es el 5%, sino que equivale al 16% al colocársenos esta norma por delante. Yo creo que aquí entendemos que hay una voluntad de parte del Ejecutivo, ¿no es cierto?, de poder asumir y corregir esto que nuevamente nos coloca en una desventaja respecto al tema de la discapacidad. En esto quiero ser muy franco, nosotros los independientes y las independientes tenemos una gran cantidad de agrupaciones de personas con discapacidad que van a ir con nosotros, pero colocarnos esta norma nuevamente con estas diferencias con los partidos nos pone en una situación un poco compleja. Hay un segundo elemento que nos parece que a la hora de igualar la cancha entre los independientes y los partidos políticos y que ha sido demandado muy fuertemente por la ciudadanía en el último tiempo, dice relación con la posibilidad de tener pactos electorales. Esto se materializó a través de una indicación en la Cámara de Diputados y no se votó a favor, fue rechazado, y nosotros queremos insistir en la necesidad que podamos formar pactos electorales. La verdad es que, en definitiva, queremos plantear que hay cientos de asambleas, cabildos, de muchos grupos independientes que en su dispersión, la verdad,
pocas posibilidades tienen de ser electos, ¿no es cierto?, si es que no existe la facilidad para que ello ocurra. Y la verdad es que nos preguntamos cuál sería el fundamento para negar la posibilidad de formar pactos electorales entre independientes, o si alguno de los independientes quisiera formarlo también con los partidos. ¿Por qué? No entendemos bien la razón de equidad, el fundamento de equidad en la cual partidos que tienen una ideología relativamente parecida o una mirada sintética de la sociedad, ¿no es cierto?, relativamente similar, puedan pactar y los independientes no puedan hacerlo. La verdad es que esto es bastante curioso porque además sería solo por una vez, entendiendo que, como ya lo dijo el ministro, nosotros no estamos en la actividad política de manera permanente. Es esta ocasión, por la importancia que tiene para la República, que queremos participar tan activamente y para eso entonces, como señalo, creemos que los pactos es una cuestión absolutamente central. Nosotros, como independientes no neutrales, valoramos profundamente el rol de los partidos políticos. No solo no estamos en contra de los partidos políticos, sino que creemos que son fundamentales en una democracia sana. Y quiero dejarlo no solo para la Comisión, sino que también para el acta. Nosotros como independientes entendemos la necesidad de los partidos y no solo la necesidad, sino que los entendemos como un actor clave. Sin embargo, creemos que en este caso particular no se trata solo de una elección, se trata de una cuestión que efectivamente nos va a marcar el futuro como nación. Por tanto, la verdad es que creemos que la noble misión de precisamente contar y permitir que vayamos más allá de los partidos pasa también por la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Y parte de la igualdad de condiciones tiene que ver con la posibilidad de formar pactos. Esta materia tuvimos oportunidad en el día de ayer de conversarla con el Ejecutivo. El Ejecutivo, lo podrá decir el ministro, nos decía que es difícil que esto se apruebe por parte de su sector, ¿no es cierto?, en términos generales, en el Parlamento, pero a nosotros nos parece que al menos debiera poder estudiarse la posibilidad de formar pactos entre independientes. Nos parece que ese debería ser el mínimo que pedimos para que se vuelva a discutir esta materia, a pesar de que esta cuestión evidentemente podría retrasar, ¿no es cierto?, ralentizar el proyecto de ley. Y por último, señor presidente, hay un tercer tema que nos preocupa mucho y que dice relación con los tiempos. Nosotros entendemos perfectamente bien que los tiempos están establecidos, ¿no es cierto?, por los procesos que tienen las materias legislativas, los trámites no se pueden obviar y eso es así. Sin embargo, creemos que nos preocupa que pasando el tiempo y cada vez que van avanzando los días, a nosotros nos toca una tarea simplemente titánica por delante. Tenemos que ser capaces no solo de organizarnos para poder competir, sino que además, a diferencia de los partidos, tener que juntar las firmas. A medida que pasa el tiempo y este proyecto no ve la luz, ¿no es cierto?, y no se transforma en ley de la República, estamos en una situación tremendamente compleja porque los tiempos que vamos a tener para poder juntar las firmas en cada uno de los distritos donde realmente nos queramos presentar es extremadamente corto. Entonces, simplemente solicitar un esfuerzo para que efectivamente el Honorable Senado pueda, ¿no es cierto?, ayudar a que se haga carne el legítimo derecho de tantos y tantas independientes para poder participar en este proceso que nos parece absolutamente clave en la vida del país. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio a toda la comisión y quedo abierto para cualquier duda, consulta y ya le hicimos llegar a la Secretaría cuál es nuestra propuesta de texto, muy breve, por cierto, para que efectivamente pueda complementarse el proyecto con la posibilidad de tener pactos electorales por parte de los independientes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Leonardo, por la exposición. Ofrezco la palabra sobre la exposición. El senador Carlos Bianchi me ha pedido la palabra. Perdón, el independiente senador Carlos Bianchi me ha pedido la palabra para ser preciso, ya que estamos hablando de independiente, porque en estos últimos tiempos hay mucha gente que se erige independiente, que grime esta condición, que me parece muy noble, pero yo quiero destacar, y se lo señalé a Carlos, que conversamos en la mañana, senador independiente Carlos Bianchi tiene la palabra. Ciudadano Bianchi. Ciudadano Bianchi. Bueno, gracias, estimadísimo presidente, colegas y a todos los invitados. Yo quiero partir saludando a todas y a todos los independientes de nuestro país, que efectivamente, como lo decía Leonardo, son más del 95%. Y recoger la presentación que ha hecho Leonardo Moreno, que coincide absolutamente con lo que en algún momento la región de Magallanes
se anticipó, es decir, la región de Magallanes permitió que por primera vez en la historia, en el Senado, efectivamente exista una persona que venga desde fuera absolutamente de los partidos, y yo he tenido el honor de poder mantenerme en esta misma condición durante todos estos años, que en 2 oportunidades nos tocó romper un sistema. Yo quiero sí contravenir lo que dice el ministro Monken, es decir, cuando él señala de que hoy día está creado el sistema para que los independientes puedan competir en igual condición que los partidos políticos o suscribir pactos, eso no es así en la práctica. A nosotros se nos obliga lo que ha dicho muy bien Leonardo con respecto a la obligación de la firma. Entonces, lo primero que quiero señalar es que me gustaría saber, presidente, cómo se va a votar esto en los próximos días, si se va a votar en general o en particular, porque yo creo que es absolutamente necesario poder hacer también indicaciones. Y una de las indicaciones tiene que ver con lo que han señalado anteriormente, es decir, las mismas condiciones y fundamentalmente la posibilidad de hacer pactos entre grupos independientes, tal cual lo pueden hacer los partidos políticos, valorando, y lo he dicho siempre, la importancia y la trascendencia que tienen las estructuras de los partidos políticos para lo que significa nuestra democracia. Pero aquí tenemos que efectivamente avanzar en poder tener la posibilidad de formar pactos entre independientes. Yo entiendo que hubo una indicación en la Cámara donde el Frente Amplio señalaba de que se podían hacer pactos de independientes con partidos, pero esa es la mirada, la lógica que tienen los partidos. Yo quisiera que hablemos desde la lógica de las personas independientes, y es absolutamente distinta. Por lo tanto, yo puedo entender, y he tenido muchas conversaciones con partidos políticos donde están muy interesados en que las personas independientes puedan hacer pactos con ellos. Pero lo que estamos haciendo y señalando con mucha fuerza es que puedan haber pactos para este proceso entre independientes. Y esta situación, tal cual se señalaba anteriormente, yo creo que lo único que hace es respetar, y estamos en la Comisión de Constitución, lo que señala el artículo 18, entre la igualdad de los militantes de un partido político con los independientes. Me preocupa el plazo que efectivamente vence el 11 de marzo para las inscripciones, es decir, el que que tengamos que reunir o haya que reunir la firma es un paso brutalmente engorroso. Yo lo he vivido en toda mi vida pública, política, y créanme que es una situación extraordinariamente compleja. Sí celebro que se rebajen los porcentajes, el 0,2 y el 0,4, y que se permita además que por la vía de la clave única se pueden inscribir a través del CERVEL. Eso me parece que es un enorme avance y por lo tanto no esta obligación tal cual lo establecían los anteriores proyectos en que debía ser en una notaría, situación que era del todo impracticable porque dada la situación de pandemia esto efectivamente sería tremendamente engorroso. Para ir terminando mi presentación, porque quiero hacerla relativamente breve, yo quiero felicitar públicamente a las y los independientes del país que están viendo en esto un proceso único, están viendo en esto una oportunidad extraordinaria de enriquecer lo que nos va a regir como Estado, como país en los próximos y tantos años. Entonces, yo hago el llamado a mis colegas, miembros de esta Comisión de Constitución, que es tremendamente respetada, en la que yo he participado muchas veces, y solicitarles efectivamente el que primero se permita establecer alguna condición para lo que viene por delante con respecto a la inscripción. Que se permita efectivamente aceptar indicaciones y de manera muy especial que ustedes puedan debatir la posibilidad de que existan pactos entre grupos independientes para quedar en la misma condición que hoy día tienen los partidos políticos. Y esto puedan verlo desde una óptica, desde el mundo independiente, no desde esta óptica, desde las estructuras de los partidos políticos que probablemente quieren capturar a algunas personas con alguna connotación nacional y llevarla a su estructura. Está bien, eso de ser así no me parece mal, en lo más mínimo, pero permitan que las personas independientes puedan hacer pacto y yo diría, honremos lo que el país nos ha dicho el domingo pasado, donde en una cantidad extraordinaria se manifestó por una posición que efectivamente aprueba una nueva constitución
y por lo tanto yo creo que esto nos permite volver a nacer como país en la perspectiva de unirnos, de buscar mejores caminos democráticos, y yo en esto obviamente que me sumo absolutamente desde mi condición de ser el único senador que ha tenido esta condición de total y completa independencia. Yo quiero agradecer, presidente, el espacio que nos brinda y invitarlos a ustedes, convocarlos a ustedes con su experiencia a que permitan que el país vea desde el Senado, desde esta comisión, que efectivamente se va a respetar el artículo 18 de nuestra Constitución actual para poder establecer las mismas condiciones. No se pide nada excepcional, pedimos las mismas condiciones para poder competir. Gracias, presidente. Está sin micrófono, presidente. Perdón, ofrezco la palabra a los señores y señoras senadores. El senador Guillé está pidiendo la palabra, presidente. Señor Guillé, señor Latorre, en ese mismo orden. Alejandro, tiene la palabra, colega. Muchas gracias, presidente. Y a las estimadas senadoras, senadores, nuestros colegas, a las autoridades de gobierno y también a los funcionarios del CERVEL. Yo creo que todos tenemos conciencia que el 25 de octubre las chilenas y los chilenos se pronunciaron en forma categórica. Quieren cambios, pero también quieren ser protagonistas de esos cambios. Quieren ser protagonistas de un proceso constituyente que sienten que les pertenece porque se lo ganaron en las calles a través de sus manifestaciones y movilizaciones. Cuando se votó, quiero recordar, en el 19 de diciembre, en la reforma constitucional, yo fui refractario a ella porque dije, aquí no hay ciudadanía, no hay pueblo originario, no hay paridad de género, no hay chilenos en el exterior. Hice un discurso al respecto. Y mis palabras, yo sé que a algunos les cayeron mal, pero finalmente se desoyeron y no se aprobó. Y ahí me siguieron algunos senadores presentes, pero fuimos muy pocos. Hoy les hago el mismo llamado, pero con el respaldo de la votación ciudadana, que ha dicho claramente que quiere una convención elegida 100% para tal efecto. Y que en ese proceso tienen que estar. Y tengo la convicción que si no hay ciudadanía expresada en la convención constituyente, esta no va a flotar. Por lo tanto, es una condición de su legitimidad responder a una voluntad popular manifestada mayoritariamente en las urnas. Y por lo mismo el Senado no puede traicionar esa voluntad popular. Si el pueblo de Chile no está sentado en la convención constituyente, esta nueva constitución va a tener una legitimidad débil si la tiene. Y por eso mismo, este Senado tiene que manifestarse, tiene que oír y no caer en el mismo defecto de la constitución actual que tiene una crisis en su origen. Chile no está disponible para pasar de una constitución a otra donde no sea protagonista y donde ésta sea producto del trabajo de una élite o de quienes siente son los de siempre. Mi llamado es simple, estamos a tiempo de mejorar las reglas del juego y emparejar la cancha. Tenemos que resolver sí o sí el tema de los independientes y de los pueblos originarios. Yo los invito esta vez a no desoír lo que dijimos algunos senadores en diciembre pasado. Y en particular, yo quiero señalar que este Congreso tiene que aprobar una ley que baje las barreras de entrada para que haya una cancha pareja para participar en un proceso que es distinto a las elecciones tradicionales que están hegemonizadas legítimamente por los partidos porque son los que se preparan para gobernar. Pero este es un proceso constituyente. Segundo lugar, que puedan formar listas y que esas listas puedan hacer pactos y subpactos. Y me parece bien que si ellos deciden legítimamente hacer esos pactos, sus pactos, con otras plataformas independientes o con partidos políticos, lo puedan hacer, porque se trata de agrupar fuerzas, no de dispersar. Se trata de formar una gran mayoría por los cambios. Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido hay que abrirse a la realidad. También asegurar que tengan financiamiento, porque los independientes no tienen la mayoría de los chilenos recursos para partir contra los potenciales votos sin partir con un crédito inicial. Es muy complejo hacer campaña y me tocó vivirlo por lo demás. Y también creo que una vez más se comete la injusticia de no considerar a los chilenos en el exterior. Mal que mal, 1 millón de chilenos vive, trabaja, estudia en el extranjero. Chile debería ver a ellos como embajadores de nuestro país. No importa dónde vivas, eres chileno y debes participar en los destinos de tu país, sobre todo porque muchos de ellos vuelven. Y por lo mismo trabajar
para que tengamos una representación, un distrito 29, donde los chilenos en el exterior puedan también tener representantes en este proceso. Bueno, yo solicito, señor presidente, respetuosamente, que junto al senador Buenchumilla hemos elaborado una propuesta, el senador Latorre va en la misma dirección, hemos presentado propuestas y pedimos que se tengan a la vista, porque nosotros presentamos incluso un proyecto de ley que está en esta comisión, que va en esta dirección y que por lo tanto se tenga a la vista a la hora de trabajar este tema de la participación de los independientes y se pueda presentar como indicaciones al proyecto de la Cámara para darle más consistencia, particularmente a lo referido a la posibilidad que las listas de independientes puedan hacer pactos y subpactos. Creo que eso es esencial para que la voz ciudadana realmente equivalga en peso en la convención a lo que es la voluntad de la inmensa mayoría de las chilenas y de los chilenos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Alejandro, por la intervención. Le pediría, como nos acompaña todavía Patricio, sería importante, Patricio, dentro del insumo que nos pueda hacer llegar, indicar cuántos chilenos en el extranjero sufragaron. Sería importante tener ese número y si pudiéramos tenerlo por país, tanto mejor, porque permite tener una visión del impacto que ha generado y la cantidad de miles de chilenos que votaron. Pero sería bueno, para no equivocarnos en las apreciaciones, tener la cantidad y en lo posible, Patricio, por país, por consulado, en el orden que usted lo estime conveniente para tenerlo en la comisión. Senador Navarro, va a tener la palabra, tranquilo. Juan Ignacio, sí, Rodrigo Pineda. No, solo para dejar constancia que tienen pedida la palabra el senador Latorre, el senador Buenchumilla y el senador Navarro. En ese mismo orden tiene la palabra Juan Ignacio Latorre. Gracias, presidente. Bueno, junto con saludarlo a usted, a toda la comisión, senadores, a los ministros, invitados, a Leo Moreno también, un fuerte abrazo. Presidente, aclarar un punto. Yo entiendo que los independientes hoy día, sin este proyecto de ley, lo que ya está aprobado es que pueden inscribir listas por distrito, ¿no? Por favor, corríjame si me equivoco, pero entiendo que eso es lo que ya hoy día se puede hacer, que los independientes pueden asociarse con otros independientes, lo que sí tienen que cumplir el requisito de paridad en la presentación de las listas, ¿no? En cebra, igual que los partidos, y pueden hacerlo por distrito. No a nivel nacional, no pueden armar un pacto a nivel nacional. La pregunta ahí sería si queremos dar el paso para que también inscriban a nivel nacional. Porque claro, ¿cuál es el punto? Los independientes, puede haber un independiente que junte un número de firmas y se represente, digamos, a sí mismo o a un pequeño grupo, o puede haber otro independiente que representa a todo un movimiento social o a toda una organización a nivel nacional, una agenda. Son realidades muy distintas, digamos. Un independiente puede representar a un pequeño territorio, un cabildo, por ejemplo, que lo levanta, versus otro dirigente que es nacional, ¿no? Son realidades muy, muy distintas. Entonces creo que es importante aclarar ese marco, pero hoy día los independientes pueden asociarse y formar de alguna manera pactos distritales, ¿no? Distritales. Yo estoy muy a favor de facilitar la inscripción de independientes, bajando el número de firmas, facilitando la inscripción vía digital también, que no cueste ni un peso, que sea rápido, que además estamos en un contexto de pandemia. Y estoy además a favor de algo que se rechazó en la Cámara, lo rechazó la derecha completa y algunos otros diputados, sobre la posibilidad de que los independientes, si así lo quieren, no como obligación, sino que si así lo quieren, puedan formar pactos o subpactos con los partidos o las listas de partidos, en el sentido de que ese independiente puede representar ideas similares, porque ¿de qué se trata en la Convención Constituyente? Es ir a defender ideas, visiones de país, valores, principios, agendas, ¿no? No es solamente a sí mismo, digamos, por el ego personal del propio nombre, digamos, sino que vas a representar determinadas ideas. Y esas ideas a veces pueden coincidir con las ideas de los partidos políticos. Y eso que se rechazó en la Cámara, yo estoy favorable a que se reponga la discusión en el Senado. Y ahí mi pregunta, presidente, es la manera como se va a tramitar este proyecto. No sé si ya tiene una definición, se va a tramitar en general y particular, en la comisión, cuándo se podría abrir ese periodo de indicaciones, o se va a llevar a la sala, más o menos en qué plazo, presidente. Yo sé que está recién comenzando la discusión, pero dado que estamos con los tiempos bien
bien apretados en términos de la inscripción de listas en enero, etcétera. Creo que es importante diseñar, porque hay mucha gente siguiendo este debate, están pendientes tanto los partidos como las organizaciones de la sociedad civil, los independientes, para efectos de la tramitación de este proyecto, presidente. Eso, muchas gracias. Gracias, Juan Ignacio. Senador Navarro, senador Buenchumilla. Presidente, el tema de fondo, cuando discutimos el tema de los independientes, el tema de la participación en igualdad frente a la ley. El dato de los votos en el extranjero fue 31.000, a pesar de que el INE, el 2018, señala que hay 1.037.000 chilenos en los exteriores, y en esta última elección, el apruebo o el rechazo, votaron 31.000. Entonces, yo aprovechando que está Patricio Santamaría, y sabiendo que el tema de los independientes es la participación en igualdad de condiciones, porque claramente nadie es absolutamente independiente. Los partidos políticos que han llevado el nombre independiente, la UDI y el Partido Revolucionario Independiente, son de derecha, y muchos de los connotados personajes que se dicen independientes son independientes de derecha, de centro, de izquierda, es decir, no tienen una independencia política, adscriben, se acercan a una corriente de pensamiento, y la experiencia nos dice que al final terminan siendo parte muy cercana, terminan criticando mucho a los partidos y luego terminan armando partidos. Y por tanto, este tema de la independencia, yo diría que es la participación del derecho de cualquier ciudadano a poder participar, y creo que ese derecho está conculcado no solo en ello, también para los chilenos en el exterior, que efectivamente no lo pueden hacer. Nosotros el 26 de noviembre del 2019 presentamos un proyecto de ley, el boletín 13.078-07, con la senadora Muñoz, Proboste, Guillermo y Latorre, para que los extranjeros pudieran no solo participar, como se lo garantiza la Constitución, en los plebiscitos nacionales o en las elecciones presidenciales, sino también pudieran participar en la elección de delegado para la constituyente y ser candidato. Y ese es un derecho, tú le haces participar en un plebiscito para una constitución y luego le niega el proceso de participar en la elección de quienes van a definir esa constitución. Y ese es un tema que tenemos que abordar. Países como Portugal, Colombia, Francia, Italia tienen y le entregan representación a los extranjeros, a los nacionales que están en el extranjero. Y es un tema que, en mi opinión, tiene que también abrirse. Estamos hablando de 1 millón de compatriotas que deberán tener el mismo derecho que reclaman los independientes en Chile, y que yo estoy de acuerdo por formulárselo. Dicho también respecto de quienes debieran participar, los privados de libertad con penas menores de 3 años, no votan. Y es un atropello que ha sido también señalado por los organismos internacionales. Chile no está cumpliendo con las normativas internacionales, negándole posibilidad de votar a aquellos que están privados de libertad, teniendo el pleno derecho a ejercer el derecho a voto. Y efectivamente no lo hemos resuelto. Y están todos los presos de la revuelta que no pudieron votar. Del mismo modo, presidente, quiero decirte que es importante, y esto para Patricio Santamaría, en la última elección, el 2013, con voto obligatorio, más de 650.000 chilenos se justificaron en las comisarías por estar a más de 200 kilómetros de donde votan, más de 500.000. Y la pregunta es, ¿no puede el sistema chileno, sin una reforma profunda, establecer las mesas especiales para que los chilenos y chilenas puedan votar en donde estén y no tengan que justificarse y dejar de ejercer un derecho que el Estado tiene que cautelar, asegurar, garantizar? Yo creo que el derecho a votar donde esté es un derecho que hay que trabajarlo, porque el derecho también de los independientes, también de los ciudadanos. Y por último, el voto a los 16 años. Lamentablemente rechazamos esta iniciativa en la sala del Senado en noviembre del 2019. La habíamos aprobado en la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a volver a insistir en aquella, creo que el voto a los 16 años, en materia de plebiscito, por ejemplo, resulta una necesidad urgente. Y en materia del tema del proyecto, pactos electorales bien, inscripción bien, los mismos derechos, los mismos deberes para los independientes, eso debería ser la norma, y esto se ha eludido permanentemente. Yo creo que ha habido una acción abusiva
de los partidos que sistemáticamente han aislado a los independientes, y el argumento político es que no son independientes, tal como termina siendo la realidad. Sin embargo, debiera asistirle el mismo derecho a elegir y ser elegido. Yo eso tengo la certeza va a estar en la nueva Constitución. Y ahora, presidente, saber exactamente cuál es la discrepancia que hay respecto de lo que estableció en el proyecto de ley y lo solicitado, para tomar nota y preguntarle a Patricio Santamaría cuánto es el tiempo que tenemos, porque ya está en curso el proceso de elección de los constituyentes y no sabemos cuántos van a ser. Y eso, por decirlo menos, es una anomalía. Es decir, elegimos una ley y un plebiscito para tener constituyentes, y tenemos pendientes los pueblos originarios y también la participación de los independientes. Y quisiera saber los plazos que tenemos para ver si alcanzamos a llegar con las modificaciones, permitir, por cierto, los escaños reservados, bien la participación en igualdad de condiciones de los independientes. Eso, presidente. Gracias, Alejandro. Le vamos a dar la palabra. El último inscrito es Senador Huenchumilla. Senador Huenchumilla. Pancho, tiene la palabra. Presidente, antes de hacer uso de la palabra, yo quisiera que don Patricio Santamaría pudiera responder la pregunta del senador Navarro para los efectos de yo poder analizar mi punto de vista respecto de los plazos. ¿Cuánto tenemos? Perfecto. Patricio, le pediría con la mayor brevedad, porque estamos también en la orden del día. Hay varios que tenemos que presidir otras comisiones y lo importante es que establezcamos un procedimiento con la información que usted nos pueda entregar. Patricio. Muchas gracias, presidente. Mire, yo en esto voy a dar una cifra, dar una fecha general, y le pediría a nuestro director que pudiera contestar esa pregunta. Perfecto. La declaración de candidatura debe realizarse el 11 de enero del 2021. Esa es la fecha para declarar las candidaturas ante el servicio electoral. Previo a eso, nosotros tenemos que realizar un padrón. El padrón se cierra el 22 de noviembre, pero con su venia, presidente, si pudiera el señor director del Servicio Electoral, Raúl García, ni un problema sobre este punto. Adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, los plazos que tenemos son bastante acotados. Estamos a poco más de 2 meses de la fecha en la cual correspondería declarar las candidaturas de quienes postulen a la convención. Por lo tanto, todo lo que diga relación con la constitución de dicha convención, o su composición más bien, es algo que a nuestro juicio debiera resolverse a la brevedad entendida por esta en las próximas semanas, no pasar más allá, idealmente del día 15 de diciembre. Los plazos, como digo, son bastante estrechos. Hay todo un proceso, por una parte, de auditoría de padrones que vamos a tener que llevar a cabo de cara a las elecciones del 11 de abril, y por otro, todo este proceso de declaración de candidatura, que si bien hoy día lo hemos agilizado bastante con la implementación de un mecanismo de declaración de candidaturas online o web, mediante mecanismo web, es un proceso igualmente que demanda bastante trabajo. Por lo tanto, en términos de plazos y fechas, son más o menos las que les estoy señalando, y nosotros quisiéramos hacer como servicio electoral la petición de que en la medida en que nos podamos acotar a dichos plazos y a dichas fechas, la verdad es que tenemos mejores posibilidades de hacer estos procesos, tanto de auditoría de padrones como de aceptación y declaración de candidaturas de cara al 11 de abril del próximo año de mejor manera. Eso es lo que podría comentarle, señor presidente, por el momento. Está sin micrófono, presidente.
Perdón. Gracias por la exposición y Raúl, y le damos la palabra inmediatamente al senador Huanchupilla. Francisco. Presidente, muchas gracias. Mire, yo creo que para poder resolver este proyecto en segundo trámite constitucional, que es el que viene de la Cámara de Diputados, que es lo que nosotros estamos viendo, porque no estamos viendo otras materias muy importantes que aquí también se han señalado, pero para los efectos que no perdamos de vista, que aquí tenemos una cuestión acotada, que es fundamentalmente la modificación del artículo 29 transitorio de la Constitución, que regula la participación de los independientes en la próxima Convención Constitucional. Lo segundo que quiero señalar es que esta es una cuestión novedosa en la historia republicana de Chile, porque nunca habíamos estado nosotros tratando una convención que pudiera ser una nueva constitución por la vía de la soberanía popular. Así que también ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso de prueba, un proceso en que todos hemos contribuido para que esto funcione. En tercer lugar, como se trata de una convención por la vía de la soberanía popular, la filosofía que debe inspirar esto, más allá de los partidos políticos y de los independientes, es que esta convención sea absolutamente representativa de lo que es Chile, en toda su diversidad y en toda la manifestación de los ciudadanos y ciudadanas que deben estar ahí en la convención para los efectos de hacer nuestra Carta Fundamental nueva. En ese sentido, en consecuencia, hay que dar las máximas facilidades para que todos los ciudadanos, ya sea agrupados en los partidos políticos, agrupados como independientes, puedan participar de una u otra manera en esta situación. Yo diría que esa es la filosofía que tenemos que tener presente en nuestra comisión. Lo otro es que, atendido la cultura que tenemos acá en nuestra Comisión de Constitución, en el sentido de ser riguroso en el tratamiento de todos los temas, al mismo tiempo tener un fair play entre nosotros y tener flexibilidad en el tratamiento de estos temas, creo, presidente, que nosotros, una proposición que yo hago, estamos abiertos a que dentro de la normativa que estamos viendo podamos acoger todas las proposiciones, indicaciones que quieran hacer los señores senadores y las distintas personas que han concurrido, y de esa manera poder sacar un buen proyecto que pueda satisfacer las expectativas que tiene la gente respecto de la participación de todos, y en este caso de los independientes. Y termino finalmente, señor presidente, señalando que yo manifiesto mi disposición a que podamos tener una sesión cuando usted lo estime conveniente. Si es necesario hacer una sesión de trasnoche, la podemos hacer, pero la idea es que podamos sacar cuanto antes esto, atendido los plazos a que se referido los directivos del CERVEL. Y entonces, en ese sentido, ordenamos nuestro trabajo como comisión, y sin perjuicio de escuchar a los distintos senadores y a las distintas personas, sin perjuicio de ello, y termino al tiro, don Raúl, que sé que está levantando la mano ahí, digamos, señalo mi disposición para que podamos tratar todos estos temas y sacar un buen proyecto que pueda darle plena participación a los independientes, a todo el mundo, pero haciendo las cosas bien, como lo tratamos de hacer tradicionalmente en esta comisión. Gracias, presidente. Presidente, está sin micrófono. Gracias, Francisco. Un elemento fundamental que ha tenido esta comisión, que independiente de las posiciones que cada uno quiere expresar, o los colegas o se quieran presentar, vamos a darle la mayor rigurosidad y que se sometan todas las discusiones todos los planteamientos a discusión y se puedan ver. Lo que vamos a hacer nosotros es fijar un calendario de reuniones, de sesiones, para poder abordarlo, para ver el plazo de indicaciones. El senador Guillé planteaba ese proyecto adicional, veamos cómo lo adicionamos, si es por indicaciones o con el mismo proyecto, poder escuchar. Yo le pediría a Patricio y a Raúl, o a quienes ustedes dispongan, tener un equipo permanente en nuestra comisión participando, porque acá tenemos que establecer plazos, circunstancias. Nosotros le dimos un tratamiento muy
riguroso al tratamiento de los pueblos originarios. Tenemos que precisar algunos elementos, pero es importante porque son hechos inéditos. Y en esto yo le pido también, y veo ahí a Leonardo, a quien considero y lo felicito por su planteamiento, es legítimo, pero también que entiendan que hay un conjunto de normas que tenemos que articular, tenemos que ser coherentes. Ayúdenos, sobre todo los que son abogados, ayudarnos a cómo articulamos, cómo le damos las facultades que tiene el CERVEL para poder verificar esa situación. Me interesa mucho la consulta, que lo haremos en la próxima sesión, de cómo está este proceso de autentificación de identidad. No podemos equivocarnos, los independientes tienen que tener la mayor cantidad de facultades, pero también tenemos que evitar que alguien trate de estropear ese sistema que perjudicaría a ese constituyente o a quienes lo han establecido. La mayor rigurosidad para que, por eso yo partía reconociendo al CERVEL que nos da un cronograma de ordenamiento, ver cómo funciona ese mecanismo, que sea lo más riguroso, que no tengamos falencia, y también los calendarios. Entonces, la comisión se va a abocar a esa discusión. Yo lo que les pido es que nos pongamos de acuerdo con la Secretaría para el tratamiento y les informaremos adecuadamente cómo vamos a seguir. La tranquilidad para los independientes: vamos a darle un tratamiento, vamos a hacerle un seguimiento, y agradecer también a quienes hoy día nos han invitado. Luz, inmediatamente para ir terminando, porque varios tenemos que presidir otras comisiones. Un elemento también importante que sería relevante considerarlo, Patricio y Raúl, me informan que el 22 de noviembre cierra el padrón electoral, que también es un elemento que nos han llegado algunos reclamos con la creación de nuevas circunscripciones. La gente figura en distintos lugares y han habido reclamos. Yo sí pudiera decir un reclamo dentro de, que a veces también es propio de quien no verificó su domicilio, es que quedas inscrito en un lugar distinto donde querías votar, o a veces ocurría que tenemos que tener esa cultura de domiciliarnos en el lugar más cercano a nuestra votación o donde estamos registrados. Entonces, ahí también sería bueno para la próxima sesión, Patricio y Raúl, tener una información de esta fecha, que es la más inmediata. El 22 de noviembre se cierra el padrón electoral para poder domiciliarse donde corresponde. Y también, Leonardo, que nos ayude cuáles son los procedimientos que ustedes han tenido en materia, cuáles son las dificultades y cómo este sistema de autoidentificación de identidad sea un elemento. Ustedes lo conocen mejor, entonces yo no quiero legislar en teoría si efectivamente es certero o no es engorroso, que sea un elemento que permita la seguridad, la certeza, pero que no termine siendo un lío mayor. Senadora Ebensperger me ha pedido la palabra. Sí, presidente. Perdón, Rodrigo. Sí, un minuto, senadora. Es que ha pedido la palabra también el senador Guillé, pidió la palabra después el señor Raúl García. Y finalmente... Sí, no, estimado, es que no podemos abrir más el debate. Yo tengo que presidir la Comisión de Medio Ambiente inmediatamente, y pongámonos de acuerdo cualquier cosa a través del secretario o directamente, por favor, para que darle la participación a todos. Luz. No, un minuto, presidente, no era el tiempo, solo enunciar un par de cosas, pero creo importante señalar o fijar posición. Mi mayor respeto para todos los independientes. En términos generales, yo estoy de acuerdo con abrir y dar las facilidades. Estoy de acuerdo con el proyecto como viene de la Cámara en reducir los requisitos. No estoy de acuerdo con que los independientes hagan pactos con los partidos políticos. Creo que los independientes deben mantenerse como independientes, y en la medida que hagan pactos con los partidos políticos, creo que se pone en riesgo tal condición. Por eso quiero fijar esta posición. No tengo problema, como lo planteó el senador Guanchumilla, que se planteen las indicaciones, pero para mí es importante señalar eso. Yo no estoy abierta a aprobar una indicación en tal sentido. Y también me parece importante reivindicar que el trabajo que hacen los partidos políticos de repente se les ningunea, ¿no es cierto? Y de repente se les necesita. Creo que los partidos políticos también hacen una gran labor y hacen un gran trabajo cuando tienen que conformarse, y también tienen que buscar una gran cantidad de firmas
el 0,25% de los electores en cada región para conformarse a nivel nacional. Y eso también se olvida y no se rescata cuando se habla, ¿no es cierto?, en términos generales. Solamente, presidente, eso en aras del tiempo y ya fundamentaré adecuadamente en las sesiones que vienen. Relevo la labor de los independientes, efectivamente la gran mayoría, creo que hay que facilitarles el trabajo, pero me parece importante que se mantengan como tal, por lo tanto no estoy abierta a los pactos con los partidos políticos. Gracias, presidente. Gracias Luz por su intervención. Yo quiero agradecerle a todos nuestros invitados, lo que pediría Raúl, lo que pediría principalmente Patricio, que nos mantengamos en contacto, que nos hagan llegar la información, otra información o sugerencias. También, Leonardo, también en materia de esto de la verificación, me interesa que sea efectivo, que no hagamos un sistema que termine siendo perjudicial, que no sea engorroso, que sea infalible o digamos lo más certero posible. Ustedes pueden conocer y Patricio también ahí nos puede ayudar en alguna legislación comparada con el sistema. Yo quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes y reiterar los 65 años de don Rodrigo Pineda, por la felicidad, vaya un reconocimiento de don Rodrigo. Rodrigo Galilea. Rodrigo Galilea. Rodrigo Galilea. De su mayoría de edad tiene la palabra. Don Rodrigo tiene 50. Solo para despedirme con una cosa. 45, no le hagan broma ahí que lo ponen pálido. Oye, claro. Solo para despedirme con una cosa más fuera de tema, pero quería chequear, ya que está Patricio Santamaría, una información que me dio el senador Pedro Araya hace algún tiempo, que es que un porcentaje muy grande de aquellos chilenos que tienen más de 100 años tienen un apellido muy reiterado y que se sale de toda estadística y que se está buscando una explicación. Y ese es el apellido Huenchumilla. ¿Es verdad eso o no, Patricio? Puede ser, pues. Porque tiene no más de 100 años, tiene 20.000 años, querido senador. Así que somos originarios de todas maneras. Hay que, vale, que echarlo a palo. Le queda tarea al senador. Lo reviso y le contesto, senador Galilea. Nos vemos. Oiga, don Renán Fuentealba votó con 103 años, don Renán. Paradito estaba. Muy bien. Muy bien. No, si hay Huenchumilla para rato. Claro. Presidente, gracias, ¿se puede presentar lista para que se invite gente a la comisión? Un número acotado. La sesión pero presentar Ya.